Descubre las 2 horas de reflexiones estoicas que transformarán tu insomnio en sueños increíbles. La mañana se asomaba en Guadalajara, y Sofía, sentada en su pequeño comedor, contemplaba el viejo libro que había encontrado entre sus cosas. Era un legado de su abuelo, un compendio de reflexiones estoicas que prometían cambiar su perspectiva sobre la vida. Pero esa promesa se sentía lejana. La escasez de sueño la había atrapado en un ciclo de ansiedad, y aunque deseaba que las palabras le brindaran alivio, las preocupaciones la rodeaban como sombras tenaces. Las presiones en el aula y el peso del desempleo en su hogar parecían intensificarse con cada página que pasaba. Mientras hojeaba el libro, una parte de ella deseaba encontrar respuestas, y otra parte temía que esas respuestas no fuesen suficientes. La conexión con su madre se había vuelto distante, llena de críticas sutiles y miradas de decepción. Sofía había dedicado su vida a educar a niños que, como ella, provenían de familias humildes, pero esa entrega parecía insignificante frente a la creciente tormenta que estaba por desatarse en su vida profesional. A medida que los recuerdos de su abuelo inundaban su mente, se preguntaba si él comprendería el dolor de su corazón, la incertidumbre que vivía día a día. Justo cuando las ideas de resignación comenzaban a filtrarse en su mente, el sonido del timbre la sacó de su trance. Era Martín. La última persona que quisiera ver en ese momento, y sin embargo, ahí estaba, de regreso en la ciudad. A veces, Sofía se preguntaba si él había llevado consigo un poco de la envidia que desde su niñez había sembrado en ella. Martín, siempre tan correcto, tan reconocido, comenzaba a difundir dudas sobre su capacidad como maestra ante padres que conocían cosas de ella que ni siquiera soñaría. La ansiedad comenzó a trepar por su pecho, con cada palabra maliciosa que recordaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión sobre sus hombros se sentía cada vez más pesada. Era un dilema moral que la mantenía despierta, el deseo de ser reconocida como una educadora digna, frente a su deseo interno de permanecer fiel a su propósito. Las calificaciones, la necesidad de reconocimiento y el cuidado de sus propias familias se entrelazaban en un embrollo emocional que parecía no tener fin. Era imposible evitarlo, su conciencia se llenaba de críticas, siempre creciendo, mientras la conexión con su madre se consumía en medio de esa tensión. Esa noche, el aire en su hogar se tornó denso y sofocante. Durante la cena, las palabras no dichas pesaban sobre la mesa. De repente, un grito silencioso estalló en su interior, mientras su madre, con mirada crítica, escarbaba en su alma. Sofía sintió que cada palabra de desaprobación era una daga. Ya no podía soportarlo. ¿Por qué no podía su madre ver el esfuerzo? La frustración se apoderó de ella, y en ese instante, se dio cuenta de que necesitaba liberarse de esas ataduras. Pero, ¿cómo hacerlo sin romper lo poco que quedaba entre ellas? La angustia en su pecho era abrumadora. Mientras intentaba aplicar las enseñanzas de su abuelo, sentía que la distancia con su madre se amplificaba, llevándola hacia un abismo que no sabía cómo evitar. Sofía cerró los ojos, deseando encontrar la voz que tanto necesitaba, pero las palabras se desvanecían, atrapadas en su garganta. La presión y el miedo se acumulaban. ¿Logrará alguna vez enfrentar a Martín y demostrar su valía, o se hundirá en la inseguridad? ¿Qué tanto teme? La inquietante incertidumbre se apoderaba de su ser, mientras el eco de la reunión decisiva resonaba en su mente, dejando una última pregunta en el aire: ¿será capaz de cambiar su destino, o quedará atrapada? Las primeras luces del amanecer tuvieron un efecto inverso en Sofía. En lugar de inspiración, traían consigo una sensación de pesadez y determinación. Aunque la noche había sido corta, su mente no se había rendido. Pensamientos dispersos surcaban su conciencia, y llegó a la conclusión de que no podía permitir que la figura de Martín la intimidara más. Era el momento de tomar control de su narrativa, de dejar de ser la víctima de un sistema que a menudo la despreciaba. Salió de su casa y se encaminó hacia la escuela con un propósito renovado. Cada paso que daba era un intento de reafirmar su valor como educadora. La discapacitada autoestima era una batalla constante, y hoy decidió enfrentarse a su reflejo en los ojos de los demás. Mientras caminaba, recordó las enseñanzas de su abuelo, palabras que un día le parecieron simples, ahora reverberaban con fuerza en su mente: no te preocupes por lo que no puedes controlar. Concéntrate en lo que sí puedes cambiar. Al llegar a la escuela, las miradas conocidas la recibieron. Algunas eran inofensivas, otras, como las de algunos padres que se cruzaron con ella, la llenaron de incomodidad. La preocupación por la opinión ajena generaba un dolor que le resultaba familiar. Sin embargo, en lugar de esconderse detrás de una sonrisa forzada, decidió ser directa. Se acercó a la mesa del director,
donde se encontraba una mesa con aquellas mismas miradas inquisitivas que le producían dudas. Fue una decisión consciente, era hora de mostrar quién era y qué significaba para sus estudiantes. Buenos días, tengo algunos puntos que creo que es importante discutir, dijo con firmeza mientras el nerviosismo comenzaba a viajar desde su pecho hacia su garganta. Con cada palabra, su voz se hacía más fuerte, y se sentía más conectada con la esencia de su ser. Para su sorpresa, las críticas que antaño pensó que la doblegarían, empezaron a apagarse frente a su determinación. Durante la reunión con los padres, Sofía expuso su enfoque hacia la enseñanza y la realidad de sus estudiantes. Habló sobre el poder de la educación en las comunidades humildes, sobre cómo su dedicación iba más allá de calificaciones y estándares rígidos. Se sintió viva. Nunca antes había abrazado su pasión con tanta claridad. Al terminar, sintió como si una parte de sí misma se reconstituyera, unida por el hilo de su convicción. Sin embargo, no todo fue perfecto. Al final de la reunión, Martín se presentó en solitario, con una mirada de desprecio que la hizo tambalear. ¿Así que crees que tus esfuerzos son suficientes? Cuando llegue la hora de evaluar a tus estudiantes, la realidad te hará despertar, comentó con sorna. Las palabras chocaron en su mente, debilitando brevemente su tranquilidad recién adquirida. Pero, en lugar de dejarse llevar por la decepción, se centró en el eco de las enseñanzas que tanto la habían guiado. No puedo cambiar su percepción, pero puedo cambiar mi respuesta, pensó. Sofía decidió que en lugar de combatirlo con la rabia, lo haría con confianza. En su interior creció una determinación renovada, buscaría formas de perfeccionar su práctica educativa, implementando nuevas estrategias y herramientas que pudiera ofrecer a sus estudiantes. Era un desafío que, aunque intimidante, la llenaba de energía. Mientras regresaba a casa, sabía que estaba lejos de haber resuelto todos sus conflictos, pero había decidido que cada día sería una nueva oportunidad para crecer. Una luz se encendía en su interior, iluminando el camino hacia un futuro que ahora parecía más prometedor. Sin embargo, las dudas seguían acechando. Una última afirmación resonaba en su mente: Martín está aquí para desafiarme, pero tal vez, solo tal vez, es hora de que aprenda lo que realmente significa ser fuerte. La pregunta quedó en el aire como un eco inquietante: ¿estará lista para enfrentarse a lo que todavía no ha ocurrido, o dejará que sus inseguridades la frenen una vez más? La respuesta estaba a un paso de distancia. Sofía despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. El desafío de Martín aún pesaba en su mente como un yugo, pero había decidido abrazar esa carga. Es solo una prueba de fuego, se dijo. Con su plan en mente, comenzó a investigar sobre metodologías educativas contemporáneas, alternativas que pudieran enriquecer su práctica y demostrar a sus estudiantes que la educación trasciende la simple repetición de fórmulas. El primer paso era el aula. Sofía sabía que cada interacción contaba, así que dedicó la tarde a preparar una clase panorama. Elegiría un tema que resonara con sus estudiantes, algo que generara un diálogo auténtico. Al revisar su lista de recursos, encontró un libro sobre la educación inclusiva que le pareció revelador. Las páginas estaban llenas de estrategias que podrían transformar su enfoque, y cada párrafo le aportaba nuevas ideas y validaba su deseo de ser una educadora proactiva. En el aula al día siguiente, comenzó la clase de forma diferente. En lugar de la típica estructuración, lanzó una pregunta provocativa: ¿qué significa realmente aprender? Las miradas de sus alumnos se iluminaron, y poco a poco, surgió un debate enriquecedor. Sofía los guió con curiosidad, dándoles espacio para que compartieran sus perspectivas. Fue un momento de conexión genuina que la hizo sentir segura, ya que empezó a ver la chispa de interés que había estado esperando. Sin embargo, fuera de su confort de aula, la presión de Martín aún acechaba. Sus palabras burlonas resonaban en su interior, como un recordatorio constante de que la batalla no era solo contra él, sino contra sus propias inseguridades. A medida que avanzaba la semana, comenzó a practicar afirmaciones cada mañana, repitiéndose que tenía el poder de influir en su entorno. La repetición la llenaba de un nuevo sentido de propósito, y paralelamente, se aferraba a las enseñanzas de su abuelo con más fervor. Decidida a seguir fortaleciendo su enfoque, asistió a un taller sobre liderazgo educativo. Allí, pudo presenciar a otros educadores enfrentándose a desafíos similares. Escuchar sus historias, sus fracasos y éxitos, resonó profundamente en ella. A medida que compartían estrategias, Sofía notó que su propio conocimiento estaba creciendo, y con cada técnica aprendida, se sentía más armada para enfrentar lo que venía. Un día, luego del taller, mientras caminaba hacia el transporte público, su mente era un torbellino de ideas e inquietudes. De repente, se encontró a sí misma frente a frente con Martín, que charlaba con un grupo de padres. La tensión era palpable. En lugar de retroceder, sus sentimientos de duda se transformaron en una sensación de ambiente cargado de desafío. Tomó una respiración profunda y se acercó. Su corazón palpita rápido, pero esta vez, en lugar de buscar refugio, se dirigió a él con una sonrisa sincera. Hola, Martín. ¿Podrías ayudarme?
Estoy intentando mejorar mi práctica educativa y me gustaría saber qué piensas sobre algunos enfoques nuevos que estoy considerando. Sus palabras lo sorprendieron, y en ese segundo, Sofía supo que había dado un paso decisivo. En su interior se había abierto una puerta que antes estaba cerrada a cal y canto. La respuesta cortante de Martín llegó como un latigazo, pero el despliegue de su vulnerabilidad la empoderó de una manera inesperada. Sus inseguridades, que un día la dominaron, se tornaron en motivación. Mientras se alejaba, reflexionó sobre lo lejos que había llegado y lo que aún le quedaba por aprender. Había elegido la curiosidad por encima del miedo, consciente de que ésta no detenía el camino de autodescubrimiento. Sofía sintió que había dado un primer paso hacia su transformación. La incertidumbre seguía allí, pero la pregunta se repetía en su mente con vigor: ¿hasta dónde puede llevarme esta nueva fortaleza? La inquietud instalada en su pecho no era una barrera, sino un empujón a un nuevo horizonte. Había un desafío aún mayor que estaba a la vuelta de la esquina: dar el siguiente paso hacia lo desconocido. ¿Se atrevería a enfrentarlo? Sofía decidió que había llegado el momento de profundizar. La interacción con Martín había destapado una nueva convicción en ella: no podía seguir esperando a que otros validaran su enfoque o métodos. Si quería realmente transformar su práctica educativa, debía sumergirse en la raíz de sus inseguridades y derribar cada una de ellas. La charla con Martín, aunque dura, se convirtió en un punto de inflexión. En lugar de cerrarse, se sentó en su escritorio aquella noche, con una hoja en blanco y un bolígrafo. El objetivo era claro: identificar sus miedos y convertirlos en estrategias concretas. En la lista, incluyó miedo a ser juzgada, inseguridad sobre sus capacidades, y dudas sobre su impacto en los estudiantes. Junto a cada miedo, anotó una acción que podía tomar para enfrentarlo. Mientras escribía, el sonido de la pluma raspando el papel era un mantra para su lucha interna. Para cada miedo, comenzó a vislumbrar un camino de acción. Para el miedo al juicio, decidió organizar un grupo de discusión con sus colegas y compartir sus nuevas ideas. Para su inseguridad, se inscribiría en un curso sobre metodologías activas que la prepararía mejor para el aula. La idea de convertirse en un punto de referencia para sus estudiantes se hacía cada vez más tangible. Al día siguiente, compareció en su aula con una nueva claridad. El ejercicio de autoanálisis no solo la había empoderado, también la había transformado en una líder. Llenar su aula con actividades interactivas y proyectos de colaboración no era simplemente una manera de ganar su respeto, sino un compromiso genuino con su crecimiento como educadora. Sofía llevó a cabo un diagnóstico de las expectativas de sus alumnos y creó un plan que incluía sus voces en el proceso de enseñanza. Al final de la clase, sonrisas y energías renovadas inundaron el espacio, una recompensa a su valentía. Sin embargo, una sombra persistente le recordaba que el verdadero reto no era solo en el aula, sino en el mundo exterior. El eco de las palabras de Martín la siguió como un susurro persistente. Buscando fortalecer aún más su perspectiva, se unió a un foro en línea donde educadores compartían sus relatos y aprendizajes. La lectura de historias de otros, donde compartían caídas y triunfos, alimentó su confianza. En cada post, encontró fragmentos de su propia historia, y se sintió menos sola en su camino. Cada día, Sofía continuaba enfrentándose a sus propios límites. Su interés por explorar nuevas metodologías la llevó a experimentar con el aprendizaje basado en proyectos. Comprendió que al incluir a sus alumnos en el proceso de planificación, no solo cultivaba autonomía, sino que también fomentaba su responsabilidad. Aquella colaboración enriquecía el aula, transformando la experiencia educativa en un viaje colectivo. No obstante, mientras se asomaba a esta nueva etapa de apertura, una inquietud comenzó a anidar en su corazón. A pesar de los avances, algo la mantenía en un limbo de incertidumbre acerca de cómo y cuándo comunicar su visión transformadora a sus superiores. Su relación con Martín no debería dictar su futuro, pero la tensión seguía amenazando sus pasos. En un momento de reflexión, en su camino hacia casa, surgió otra vez la pregunta: ¿qué pasaría si aún no estaba lista? ¿Y si los demás no apoyaban mis cambios? Esa noche, mientras escribía en su diario, la combinación de temor e ilusión la llevó a una conclusión fundamental que la llevó a sentir un impulso vital. Decidió que pronto presentaría sus ideas en una reunión del cuerpo docente. La adrenalina la invadió, y un nuevo sentido de propósito llenó su pecho. Las decisiones que tomaría en los próximos días no solo marcarían el rumbo de su carrera, representarían un remedio a sus inseguridades. Sin embargo, en el fondo, una voz tenue le recordaba que la avalancha de emociones todavía no había hecho más que comenzar. Conseguiría enfrentar su mayor desafío. La realidad golpeó su mente: el momento de preparación estaba llegando a su fin y debía dar un paso audaz hacia lo desconocido. La mañana de la reunión se presentó como un reto terrible. Mientras estaba en su habitación, Sofía se miró al espejo y buscó en sus ojos una pizca de valentía. En su mente, el eco de las posibles reacciones de sus colegas se mezclaba con su deseo ardiente de ser escuchada y validada. Cada palabra que pensaba era un paso más hacia la confianza. Respiró hondo,
dejando que cada exhalación se llevara un poco de la ansiedad que comenzaba a invadirla. Camino al centro educativo, cada paso era una lucha entre la autoconfianza recién descubierta y las dudas que la seguían como sombras. Sofía repasaba mentalmente las ideas que quería presentar, las investigaciones que sustentaban sus propuestas, desde metodologías activas hasta el aprendizaje basado en proyectos. Sin embargo, la pregunta que no dejaba de repetir en su cabeza era, ¿estaré lista para esto? Era un dilema personal, no solo profesional. En ese instante, se dio cuenta de que no solo luchaba por innovar, sino también por su propia autoafirmación. Al entrar en la sala de reuniones, la tensión era palpable. La habitación estaba llena de caras conocidas, algunas sonriendo, otras serias, todos esperaban el comienzo. Sofía tomó asiento y notó a Martín en la esquina. Su mera presencia activó un torbellino de emociones. Era inevitable que su mente se centrara en la desaprobación que una vez había sentido. Pero en lugar de dejar que el miedo la paralizara, leyó el propósito detrás de su exposición. No se trataba de convencer, sino de compartir, de abrir un diálogo. Cuando llegó su turno, se levantó y se dirigió a la pizarra. Armada con gráficos y ejemplos concretos, expuso su visión, describiendo cómo cada metodología podía transformar el aula en un espacio de aprendizaje genuino. Sus palabras brotaban con pasión, entrelazadas con su experiencia reciente y su deseo de ver a sus alumnos prosperar, sintiéndose cada vez más segura. Al final de su presentación, una oleada de satisfacción la atravesó. Había logrado expresar claramente su visión, pero esta satisfacción fue momentánea, las reacciones fueron variadas. Algunos colegas aplaudieron, pero otros se mantenían recelosos. Un par de preguntas incisivas surgieron, provocando un fuego interno que amenazaba con consumir su confianza. Lo que esperaba que fuera una discusión colaborativa se sentía más como un juicio. En ese momento, una voz interna resurgió, ¿por qué te importa lo que piensan? Fruto del trabajo de reflexiones y autoanálisis, decidió que no se permitiría desmoronarse. Con una postura erguida, contestó cada inquietud con datos, mostrando la efectividad de sus propuestas. Sin embargo, al final del día, mientras contemplaba lo acontecido, el éxito se veía empañado por un dilema moral personal. ¿Debía mantenerse firme ante la oposición o cambiar su enfoque para conseguir aceptación? Esta duda se convirtió en una espina que la atormentaba. Cada opción disponible parecía una traición a sí misma, y su impulso inicial de cambio parecía desvanecerse en un mar de incertidumbre. Esa noche, mientras revisaba sus notas, reflexionó sobre el camino que había tomado. Empezaba a comprender que no solo necesitaba defender su visión, era esencial cultivarla, adaptarla y hacerla evolucionar en la práctica. La idea de que cada error podría ser una lección y no un fracaso la reconfortó. Con esto en mente, decidió regresar al foro en línea, buscar consejos, y posiblemente, compartir su experiencia. Pero había algo más en su corazón, un inquietante presentimiento que la llevaba a cuestionar su capacidad de liderazgo. Se preguntó, ¿estaba realmente lista para desafiar las normas establecidas? La resistencia de sus colegas era una barrera o una oportunidad para crecer. Mientras cerraba su laptop, la pregunta persistía en su mente, resonando con fuerza. El verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de evolucionar junto a sus colegas o se vería atrapada en sus inseguridades una vez más? La noche avanzaba y, en la oscuridad de su habitación, la sensación de una nueva ola de tensión la invadía. Lo que había empezado como un esfuerzo por transformar su aula, se transformaba ahora en una búsqueda intencionada por cambiar su entorno profesional. El día siguiente fue aún más pesado que el anterior. Sofía se sentó frente a la pantalla de su computadora, rodeada de libros y notas. Su mente dejaba escapar fragmentos de las observaciones y críticas que había recibido, cada una ampliando un eco interminable de autoexamen. Repasó su actuación en la reunión, recordando momentos en los que había sentido la compasión de algunos y la frialdad de otros. La idea de que había despertado reacciones contrarias la llenaba de incertidumbre. Mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, comenzó a estructurar una respuesta a las inquietudes planteadas por sus compañeros. Pero más que defenderse, se sentía impulsada a validar sus ideas y a encontrar formas de hacerlas más accesibles. La búsqueda de su propio camino académico no debía ser una batalla en solitario. Un pensamiento la acechaba, es posible que lo que necesite no sea solo una defensa, sino también una invitación. Decidió que no se conformaría con aceptar la resistencia como un hecho, sino que debía convertirla en un motor de evolución. Sofía recordó el consejo de una mentora, invita a otros a ser parte de tu visión. Aquel principio comenzó a tomar forma en su mente, convirtiéndose en una fuerza que despertaba sus cimientos. Ceder ante cada crítica sería un error monumental, era necesario abrir un diálogo genuino. Con determinación, se puso en contacto con aquellos que habían expresado reservas en lugar de evitar su mirada. Uno a uno, envió correos electrónicos, no solo compartiendo sus propuestas actualizadas, sino también solicitando sus opiniones. El desafío de convertir la crítica en oportunidad hizo que su corazón palpitara con ansiedad.
pero también con una motivación renovada. Cada respuesta podía ser una lección, cada interacción una posibilidad de expansión, ambas construyendo un espacio para el aprendizaje colaborativo que tanto deseaba. A lo largo de la semana, interactuó con sus colegas más reacios. Esos intercambios fueron un espejo, reflejando sus propios temores y expectativas. Notó que cada pregunta que respondía la acercaba más a la idea de que su posición era válida, que su voz merecía espacio. La resistencia de algunos se convertía en un factor enriquecedor, una fuente de ángulos alternativos sobre sus propuestas. Sin embargo, se dio cuenta de que no todas las respuestas eran como esperaba. Algunos colegas seguían anclados en la tradición, aferrados a metodologías que consideraban intocables. Esa oposición, lejos de desalentadora, se tornó en un reto. Como un fosforito iluminando la oscuridad, su desafío no solo consistía en triunfar en oposición a las normas, sino en aprender de ellas. En una de esas conversaciones, Martín expresó su escepticismo con franqueza. Aquello, lejos de ser un golpe en su autoestima, la llevó a reflexionar sobre el valor de la confrontación en sí misma. Estar en desacuerdo no era un ataque personal, sino una oportunidad para exponer las realidades que a menudo permanecen ocultas bajo el peso de la tradición. Su compañía era fundamental, no solo para validar sus ideas, sino para fortalecer su carácter profesional. Esa noche, mientras enmarcaba los aprendizajes de la semana, una idea inquietante se afianzaba en su mente: si su propuesta no generaba controversia, quizás no estaba desafiando en verdad el statu quo. Era posible que la incomodidad que sentía fuera señal de que realmente se encontraba en el camino correcto. Al fin y al cabo, el avance nunca había sido un sendero recto. A medida que se preparaba para el siguiente encuentro en el trabajo, apenas podía contener la emoción. Sofía aún no sabía si sus colegas aceptarían su visión, pero, más importante aún, continuaba fortaleciendo su voz. Enfrentando realidades que muchos preferían ignorar, la supervivencia profesional atravesaba un nuevo horizonte. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, aún latía esa pregunta disruptiva: ¿estará dispuesta a mantener su certeza frente a los retadores que aún no ha encontrado? La presión de lo que vendría se palpaba como un susurro provocador en su interior, anticipando el momento en que, finalmente, su camino se alineara con la discordia que tanto anhelaba desafiar. Ahí estaba, lista para dar otro paso curioso y desafiante en su viaje. ¿Cómo se decidiría representar su visión cuando cada mirada se convirtiese en una prueba de sus convicciones? Y, sobre todo, ¿qué ocurriría cuando el verdadero desafío que había estado esperando en realidad se materializara? El día del encuentro llegó con una intensidad palpable. Sofía se sentó en su escritorio más preparada que nunca, las páginas de sus propuestas impresas y subrayadas frente a ella como un mapa de su viaje. Sin embargo, la ansiedad no la abandonaba, el pulso rápido de su corazón resonaba en sus oídos mientras se preguntaba una vez más cómo sería recibida su visión. Cada cuchicheo que escuchaba a su alrededor se sentía como un análisis de su valentía y sus ideas. En el instante que entró a la sala de reuniones, el aire estaba cargado de expectativas. Sofía empezó a hablar, su voz vibraba con una convicción que no sentía del todo, pero era lo que necesitaba en ese momento. Presentar su propuesta era una especie de rito iniciático, cada palabra era un desafío lanzado al universo, y, en cierto modo, a ella misma. El tono de su discurso se tornaba más enfático mientras avanzaba, marcando la distancia entre su esencia y las opiniones tradicionales que había enfrentado. Al escuchar las primeras intervenciones de sus colegas, Sofía sintió que la sala se convertía en un campo de batalla. Dudas y comentarios eruditos surgieron, pero en lugar de paralizarse, recordó el fuego de la semana anterior: las críticas eran un espejo. Se trataba de una conversación, no de un juicio. La respuesta de Martín, que antes la había confundido, ahora era un aliciente. ¿Cómo podría girar la discusión hacia un enfoque más inclusivo? Con cada objeción, se armó más de argumentos, pero también de preguntas. Al final de su exposición, tras responder a varias inquietudes, notó que no había logrado convencer a todos, pero había sembrado una semilla de curiosidad en algunos. Esa sensación de haber abierto puertas, aunque fueran pequeñas, le otorgó una inyección de energía. Dentro de esa sala, ya no era solo una intérprete de una idea, se había convertido en facilitadora de un diálogo que podía metamorfosear el entendimiento colectivo. Sin embargo, la incomodidad volvió a asomarse. Al regresar a su oficina, se sentó ante la pantalla y observó los correos de respuesta acumulados. Había un sinfín de reflexiones sobre su propuesta, algunas tímidas y otras desafiantes. En particular, un mensaje de Clara que reflejaba una crítica directa sobre la aplicabilidad de su enfoque. En lugar de sentir que se cavaba un abismo, decidió buscar un puente. Era el momento de invitar a su colega a un diálogo cara a cara. Su mensaje fue breve y directo, pero en el fondo sabía que ese encuentro podría marcar un punto crítico en su desarrollo profesional. Las horas previas al encuentro con Clara se deslizaron como un río de anticipación angustiosa. Sofía se sentía diferente, como si estuviera al borde de un precipicio donde tanto el miedo como la libertad se entrelazaban. Estaba lista para construir esa conexión y, tal vez, confrontarla.
El acto de abrirse a lo desconocido es siempre un trabajo de coraje, con esa convicción firme, se preparó mentalmente. Preguntas formaban un torrente en su mente, podría desactivar la resistencia de Clara. Sería capaz de llegar a un entendimiento, cuando el momento llegó, se sentaron frente a frente en un pequeño café cercano. Los dos tenían agendas diferentes, pero Sofía intuyó que había algo más profundo en juego, se trataba de su propio sentido de confianza en el contexto de una oposición que la había perseguido. Mientras conversaban, se dio cuenta de que aquello que más pudiera desafiar la narrativa de su propuesta era en realidad un aparato necesario para su crecimiento personal. La charla se tornaba más profunda, y en un momento revelador, Clara expresó que, aunque no estaba de acuerdo, apreciaba la valentía de Sofía para cuestionar el status quo. Esa pequeña validación resonó en su interior. Sofía se dio cuenta de que no solo estaba batallando por su idea, sino por el derecho a explorar nuevas perspectivas. En el camino de regreso, mientras caminaba bajo el cielo despejado, se sintió distinta, no como una luchadora solitaria, sino como parte de un ecosistema de ideas en evolución. Frente a los retos, ya no había solo oposición, había una red intrincada de potencial y respuestas. Todavía quedaban enemigos acechando en las sombras, pero su compromiso se renovaba. Sin embargo, un nuevo dilema comenzó a formarse en su mente: si abrazar el conflicto era la clave del crecimiento, ¿hasta dónde podría llevarla esta búsqueda de verdad en un entorno hostil? La sensación de transformación era electrizante, pero también inquietante. Pronto tendría que enfrentar a un rival que no solo cuestionaría su visión, sino que también amenazaría el núcleo de sus convicciones. La intriga sobre ese encuentro cercano se agolpaba en su pecho, dejando en su interior un eco resonante. ¿Sería capaz de resistir la tempestad que se avecinaba? Sofía sabía que cada paso que daba hacia el encuentro que se avecinaba la acercaba más a la zona de incomodidad en la que había decidido establecerse. Estaba preparada para enfrentar críticas más incisivas y evaluaciones que podrían desmantelar lo que había creado hasta ahora. En su mente, el eco de las palabras de Clara seguía resonando. La valentía no se mide solo en logros, sino en la capacidad de abrazar la incomodidad y transformar las dudas en oportunidades. Sus noches se convertían en un espacio de reflexión, donde las sombras de sus temores se mezclaban con deseos de validación. Sofía se preguntaba si su deseo de cambio podría enfrentarse al arraigo de la tradición. Para preparar su espíritu, comenzó a explorar lecturas sobre estoicismo, una filosofía que abogaba por la resistencia ante la adversidad. Las ideas de control sobre sus propias reacciones resonaban cada vez más en su interior. Aprendió que la fortaleza no siempre reside en la victoria, sino también en la capacidad de levantarse tras una derrota. La mañana de la reunión comenzó con un aire denso de expectativa. Entrar a la sala se sintió como atravesar un umbral de incertidumbre. Cada rostro que veía allí era un recordatorio del desafío que enfrentaba. Al fijar su mirada en los miembros del equipo, especialmente en Martín, sintió que la energía cambió. Aquel hombre que antes había permitido que su inseguridad la paralizara, ahora representaba un desafío motivante. Su capacidad para cuestionarlo todo, incluso a ella misma, la empujó a pensar en estrategias más audaces para su presentación. Decidió que acechar primero a su rival podría establecer un terreno fértil para la discusión. Esta vez, quería plantear preguntas abiertas que invitaban a la reflexión. Tenía que demostrar que no era simplemente una defensora de su propuesta, sino que estaba comprometida con comprender los diversos ángulos del problema. Al iniciar la reunión, sintió una oleada de tensión. La presentación de su propuesta abruptamente se tornó en diálogo activo desde el primer momento. Sofía formuló preguntas que alentaban a los demás a compartir sus preocupaciones y perspectivas. La sala pulsó con una nueva intensidad, los argumentos surgían a un ritmo rápido, y ella se esforzaba por mantener un espíritu colaborativo. En momentos críticos, miraba a Martín y notaba la curiosidad floreciendo en su semblante, algo que antes sería inimaginable. Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando una objeción particularmente fuerte y bien fundamentada surgió de otro miembro del equipo. La conversación dio un giro. El rival que ya había anticipado no solo era Martín, sino una voz unida a sus preocupaciones. Sintió que su corazón latía con fuerza mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Debía defender su posición rígidamente o abrirse a la posibilidad de reformular sus ideas frente a la crítica. Decidió que esta era la oportunidad de crecer. En vez de desestimar la objeción, comenzó a explorar la validez de los puntos expuestos, probando con aportes constructivos. Cada respuesta quedaba moldeada a un nuevo camino, y, en lugar de sentir que se hundía, Sofía descubrió que la complejidad de la situación podía transformarse en un taller de aprendizaje para todos. Poco a poco, lo que empezó como un enfrentamiento se transformó en una conversación más rica y compleja. Las dinámicas de la sala se transformaron sin previo aviso. Cada intervención desafiante de sus colegas, en lugar de hacerla sentir vulnerable, infundía en ella una sensación de empoderamiento renovado. Para su sorpresa, se dio cuenta de que podía extraer valor de las adversidades, integrando las perspectivas de aquellos que inicialmente parecían ser opositores. Aún así, no podía ignorar que a medida que las intervenciones avanzaban, también sus propios miedos emergían.
¿Acaso la aprobación sería suficiente? ¿O necesitaba más que el reconocimiento externo para cimentar su autoestima profesional? La adrenalina en su cuerpo se mezclaba con un creciente sentido de desasosiego. Ese encuentro era solo el inicio, cada conclusión puede ser el preludio de otro desafío. Y en ese instante, una revelación atravesó su mente, cada conversación era una oportunidad de construir sus propias bases, cada objeción un mapa hacia su propio crecimiento. A medida que la reunión llegaba a su fin, sintió que la resistencia a sus ideas ya no era un obstáculo, sino la chispa que iluminaba su camino. Pero, si ya había conseguido convertir el enfrentamiento en colaboración, la inquietante pregunta permanecía latente: ¿podría sostener esa conexión en el próximo enfrentamiento que se acercaba? Sofía salía de la reunión con una mezcla de satisfacción y agitación. Había logrado convertir una situación adversa en un espacio de colaboración, sin embargo, la incertidumbre seguía pulsando dentro de ella. La siguiente semana se avecinaba aún más desafiante. Era el momento de presentar su propuesta en un entorno donde las expectativas estarían aún más elevadas. Pero, esta vez, no podía permitir que los nervios la traicionaran. Necesitaba estar preparada para lo peor. Aquella noche, mientras revisaba sus apuntes, notó que sus manos temblaban ligeramente. Enfrentar a su equipo había sido un primer paso significativo, pero el verdadero reto sería presentar su visión a un público más extenso, incluidos los directivos que, según los rumores, serían implacables en sus juicios. Sus pensamientos se disparaban en todas direcciones, cuestionándose si había tomado la dirección correcta. Decidió que no podía adentrarse en esa nueva tempestad sin un plan estructurado. Comenzó a desglosar su presentación, estableciendo cada punto clave en la pizarra de su mente. En lugar de centrarse únicamente en las soluciones, comprendió que debía abordar las preocupaciones más amplias. Esto la llevó a profundizar en su investigación, leyendo sobre crisis de implementación, desafíos estructurales y la psicología del cambio organizacional. Cada lectura se convertía en un bloque de construcción, formando una red cada vez más sólida bajo sus pies. A medida que los días avanzaban, sus noches de insomnio fueron transformándose en sesiones de reflexión valiosa. Se atrevió a cuestionarse aspectos que antes había considerado incómodos, porque temía el juicio ajeno. La respuesta no era simple, pero en lugar de evitarla, comenzó a encararla. La búsqueda de validación externa la había llevado a dudar de su propio valor. ¿Era su propuesta sólida en sí misma, o dependía de la percepción de los demás? Esta toma de conciencia cambió su enfoque. Comenzó a practicar técnicas de visualización. En su mente, se proyectaba a sí misma no solo como presentadora, sino como una líder que guiaba a su audiencia hacia una nueva perspectiva. Imaginaba a las personas de la sala, pensativas, receptivas. Esa visualización la ayudaba a equilibrar su ansiedad con una sensación de control renovado. Aún así, en cada paso que daba hacia el escenario, la inquietud la seguía. Recordaba las palabras de un maestro: el miedo nunca desaparece, solo se transforma. Con cada ensayo, cada charla en voz alta frente al espejo, sentía que el miedo se transformaba en un aliado. No lo negaba, lo abrazaba. Y en ese proceso, descubrió que cada fracaso previo que había experimentado en su carrera no era un lastre, sino el componente crítico de su preparación. Ahora, la tarde de la gran presentación llegó. Se encontraba frente al espejo, ajustando su atuendo. Mirándose los ojos, repitió para sí misma que había hecho lo necesario para estar allí. Su mente se inundó de confianza, sabía que había construido algo sólido, algo que no dependía de lo que otros pensaran. Al caminar hacia el escenario, una sensación de propósito la inundó. Todos los pasos anteriores, la turbulencia emocional, las noches de reflexión, habían sido armas que ahora empuñaría. A medida que comenzó a hablar, sintió la energía de la sala fluctuar, y supo que, sin importar el resultado, su crecimiento personal ya era evidente. Y justo cuando se preparaba para el momento culminante, una voz interrumpió la presentación. Era uno de los directivos, conocido por ser particularmente crítico. La sala se volvió silenciosa mientras todos aguardaban su comentario. En ese instante, el miedo regresó, pero Sofía sabía que este desafío era una oportunidad más. No podía dejar que el juicio de un solo individuo minara todo lo que había construido. La incertidumbre era abrumadora, pero tomó aire y se enfrentó a la pregunta con determinación. Su capacidad para reutilizar su voz de manera asertiva y filosófica emergió ante ella. Pero, ¿cómo respondería ante la crítica? Esa pregunta resonaba mientras el tiempo parecía detenerse. Podría convertir una tensión a la vista en un nuevo impulso hacia su avance personal. Sofía respiró hondo y, sintiendo que la energía acumulada de todo su viaje se manifestaba en ese instante, decidió no sucumbir a la ansiedad. Cada crítica, cada mirada escéptica había sido un ladrillo en la construcción de su fortaleza. La voz del directivo era solo una capa más en el tejido de su experiencia, y no iba a permitir que la desestabilizara. Entiendo su preocupación y agradezco su honestidad, comenzó, conectando de inmediato con el auditorio. He reflexionado sobre los desafíos que enfrentamos,
y creo que podemos redirigir esos temores en oportunidades de aprendizaje. Mi propuesta no solo busca implementar nuevas metodologías, sino involucrar a toda la comunidad educativa en este proceso. Con cada palabra, su seguridad crecía, impulsada por las experiencias que había recolectado. Lograr que los demás comprendieran su visión ya no era solo un deseo, se había convertido en un compromiso. Con mucha claridad, expuso cómo las nuevas estrategias no solo serían beneficiosas para los alumnos, sino también para permitir a los docentes explorar un crecimiento personal y colectivo. La sala comenzó a vibrar con interés, parecía que las piedras iniciales de incertidumbre se transformaban en peldaños de construcción colaborativa. En el fondo, pudo sentir que su confianza se erguía ante las adversidades, y dejó que la convicción iluminara su voz. Mientras la presentación avanzaba, la atención del público se agudizó. Aquel diálogo, inicialmente frío y desafiante, estaba dando paso a un intercambio de ideas. Las preguntas se transformaron en exploraciones, y sus opositores se convertían en aliados en la búsqueda de una educación más inclusiva. Eso fue lo que siempre había deseado, un ámbito donde el cuestionamiento no desmoronara, sino que se forjara como un espacio para la reflexión y el aprendizaje mutuo. Al finalizar su intervención, justo cuando pensó que había alcanzado un nuevo umbral de logro, el directivo se inclinó hacia adelante y, en un gesto que los presentes no podían imaginar, sonrió. Aprecio tu enfoque, Sofía. Creo que podrías tener razón sobre la necesidad de innovar. Quiero saber más sobre esto. Fue como abrir una ventana en una habitación herméticamente sellada por la duda. Sofía se sintió llena de gratitud y satisfacción. No solo había defendido su propuesta, había transformado el diálogo. Ese momento fue un poderoso recordatorio de que la resistencia puede ser la chispa que enciende el fuego del cambio. Al salir de la sala, con la cabeza en alto y una sonrisa profunda en el corazón, comprendió que había dejado atrás no solo las inseguridades que la agobiaban, sino un capítulo de su vida. Había demostrado, tanto a sí misma como a los demás, que su voz importaba y que la valentía de desafiar el statu quo era lo que la distinguía como educadora. La relación con su madre, que había sido un campo de batalla lleno de críticas, también comenzó a cambiar. En casa, decidida a abrir el diálogo, reunió el valor de compartir su progreso con ella. Al hablar desde el corazón, su madre pareció percibir el crecimiento de su hija. Ese día, no solo se trataba de formalizar nuevas metodologías educativas, sino de la creación de puentes donde antes solo había muros. Sofía estaba lista para abrazar el nuevo punto de inflexión en su vida. Mirando hacia adelante, ya no percibía el futuro con temor, sino como un territorio fértil para seguir cultivando su pasión por la educación. Finalmente, había conquistado no solo su insomnio emocional, sino también el deseo de ser reconocida como una educadora innovadora y valiente. Había alcanzado un estado de confianza sólida, una competencia reconocida que la llevó a participar en redes de educación a nivel regional, donde expondría sus experiencias e ideas, todos los meses. Su voz resonaba en espacios donde una vez había temido hablar, y su compromiso por la educación inclusiva la posicionaba como referente en su comunidad educativa. Así, el viaje de Sofía se consolidó como un testimonio de cómo el enfrentamiento a los propios miedos se traduce en crecimiento personal y profesional. Las palabras de su abuelo reverberaban en su mente con claridad. No te preocupes por lo que no puedes controlar. Concéntrate en lo que sí puedes cambiar. Al final, ella había cambiado, ahora es su momento. Si esta historia resonó contigo, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Además, deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se inspiren en estas historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar tu apoyo, hagámoslo posible juntos.